Un caluroso abrazo hasta Querétaro. Doctor, qué gusto verlo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Estimado Manuel, pues viendo aquí la actitud porril del diálogo, fíjate que en todos los temas la derecha no tiene argumentos y no escuchan los argumentos. Ahorita vamos a platicar de dos bocas y a mí siempre me ha sorprendido que no escuchan o no entienden. A mí me hubiera gustado que estos trabajadores del Poder Judicial hubieran sido así de solidarios en 1997, cuando se aplicó de manera retroactiva un cambio a la ley del Seguro Social. Me hubiera gustado ver a esos trabajadores del Poder Judicial, en caso de que lo hayan sido, gritones en Coahuila, solidarizarse cuando en 2007 Felipe Calderón modificó y aplicó de manera retroactiva la ley del ISSSTE con la complicidad del Poder Judicial. Me hubiera gustado ver a esos trabajadores del Poder Judicial solidarizarse con el 1,5 millones de maestros afectados con la reforma educativa de Peña Nieto, aplicada de manera retroactiva con la complicidad del Poder Judicial, y finalmente me hubiera gustado verlos solidarizarse con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, 44,000 que fueron despedidos por Felipe Calderón. Nunca había visto, pareciera ser que no existían trabajadores del Poder Judicial, porque nunca los había visto yo solidarizarse con otros trabajadores. Pero bueno, es natural, no tienen argumentos, quieren diálogo, pero no van al diálogo. Se les dan datos precisos de cuánto cuesta, cuánto llega, son explotados, pero pues no es, ahora sí que lo peor es tratar de ayudar a alguien que no se deja ayudar. Correcto. Maestro Valderas, en efecto, le quiero plantear el tema de dos bocas, porque hay complicidad con los medios de comunicación. En el caso de México, ¿desde hace cuánto no se construía una refinería, doctor, en su totalidad, sin contar desde luego bardas en nuestro país? ¿Cuándo fue la última vez que construimos una refinería? No, mira, fue en 1979. 79. Fue el Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca. Si le echamos cuentas, mira, como yo hago las cuentas más o menos rápido, del 80 al año 2000 son 20 años, estamos en el 24, son 44 años, es decir, en este año son 45 años que no se construía en este país una refinería. 36 años de gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, 6 sexenios en que estos inútiles fueron incapaces de construir una refinería. Los panistas 2 sexenios, los priistas 4 sexenios. Los panistas lo intentaron con Felipe Calderón, como lo acabas de señalar, y lo más que pudieron hacer los panistas en 6 años fue construir una mugrosa barda, yo le digo la barda más cara del mundo, Arco Norte, ¿no? Que nos costó 12,000 millones de pesos una barda. Eso fue lo más que pudieron hacer. Y todavía tienen cara y son cínicos de venir a criticar la construcción de Dos Bocas, cuando ellos fueron incapaces. Tenían dinero, pero sobre todo había necesidad de aumentar la refinación de petróleo en México por un dato esencial. Este país requiere para funcionar 1,400,000 barriles diarios de petrolíferos. 1,400,000 barriles cada día de gasolina diésel, de gasolina magna, de gasolina premium, de diésel, de queroseno, para que la gente y los fifís se puedan mover en avión, puedan ir a Cancún, para que funcionen las fábricas, para que llegue a tu mesa productos o manzanas de Chihuahua, para que nos lleguen a Querétaro
melones de Michoacán, chicozapotes de Chiapas. El 90% del transporte de personas y de mercancías en el mundo, requiere hidrocarburos. Entonces, ante ese dato esencial, Manuel, uno dice, bueno, ¿cuánto necesitas para que tu país funcione? 1.400.000 barriles diarios. ¿Los estabas produciendo? No. Entonces, ¿qué haces? A ver, ¿cuáles son las alternativas? Necesitas 1.400.000 barriles diarios para funcionar. Si no los tienes, se te cae el país. No llegan las mercancías, la gente no llega a los trabajos, los niños no llegan a las escuelas. Eso no es viable. No los produces tú porque los neoliberales dejaron nuestras refinerías, cerraron una, la de Azcapotzalco, la cerró Salinas de Gortari, y no construyeron una para sustituir la producción de petrolíferos de Azcapotzalco. Simplemente la cerraron, punto. Y como no alcanzaba, ¿qué tenían que hacer? Fue la gran política energética de los neoliberales? Bueno, pues si tenemos las 6 refinerías trabajando a 1/3 de su capacidad, porque las abandonaron, no les dieron mantenimiento, no les interesó producir, porque su idea era vender Pemex como chatarra. Esa era su idea, deshacerse de Pemex, venderla seguramente partes a ExxonMobil, a British Petroleum, a Total Energies. Entonces no le invirtieron en refinación. Y entonces, ¿qué es lo que hacías? No produces la gasolina suficiente para que tu país funcione. Pues entonces la importas, la compras fuera. ¿En dónde? En Texas. Manuel, Texas tiene 56 refinerías. Solo el estado de Texas tiene 56 refinerías. Hasta antes de Dos Bocas nosotros teníamos 6. Con Dos Bocas tenemos 7. 7 por 8, 56. Solo el estado de Texas tiene 8 veces más refinerías que todo nuestro país. Solo el estado de Texas. Estados Unidos exporta 4 millones de barriles diarios de petróleo. 4 millones. Porque también esta es otra narrativa bastante estúpida, que nos quieren hacer creer que no, que el petróleo, que ya vea de salida, que nadie le importa de salida. Mira, si nos ayuda tu equipo técnico, quiero compartirles estos datos. Ya ves que pues yo siempre me manejo con base en datos. Es de Statista, y a pesar de que son 2022, Manuel, y público que está siguiendo esta transmisión de Sin Máscaras, mira, tan solo ve el consumo de los Estados Unidos. Estamos hablando de diario, diario. 19 millones de barriles diarios de petróleo en Estados Unidos. En la última columna viene comparado contra 2012. Es un aumento casi del 10%. Si ves a China, un aumento del 42%, consume 14 millones de barriles al día. La India, más de 5 millones. Arabia Saudita, casi 4 millones. Rusia, 3 millones y medio. Japón, 3.300.000. Corea del Sur, 2.800.000. Brasil, 2 millones y medio. Todos se han incrementado, excepto Japón y un poco Brasil. Quito la pantalla. A ver, yo te estoy hablando de México, ni siquiera entra en esa clasificación, porque nosotros no estamos dentro de los principales consumidores del mundo. Si tú ves, yo te acabo de dar el dato, 1.400.000, y los Estados Unidos consumen 19 millones. O sea, casi 18 veces más que México.
diariamente. ¿Por qué? Porque no es negocio refinar, porque no es negocio el petróleo, porque el petróleo va de salida, entonces las grandes potencias, ¿qué hacen con todo este petróleo? O sea, es algo que no checa. Pero te voy a mostrar otra. Déjame ver si esta, porque tengo varias, y no, esta no me gusta. Lo que te quiero mostrar es, por ejemplo, a dónde van las exportaciones norteamericanas, porque eso también nos da otra idea de quiénes consumen petróleo, quiénes necesitan petróleo y quiénes necesitan procesar el petróleo, ¿sí? Porque el petróleo, pues es la industria petroquímica y es lo que producen las refinerías, que son los llamados petrolíferos. Entonces, mira, les comparto esta otra imagen. Esta es muy reciente, es de apenas del año pasado, viene de la Agencia Internacional de Energía. Son las exportaciones de petróleo crudo de los Estados Unidos. Fíjate la gráfica de amero arriba, Europa. Casi 2 millones diarios de los 4 millones que exporta Estados Unidos van a Europa. Y en Europa se procesa, porque Italia tiene más refinerías que México, Francia tiene más refinerías que México, Alemania tiene más refinerías que México y no tienen petróleo. Y luego viene Asia, más de 1 millón. Y luego ya viene parte de Norteamérica, fundamentalmente Canadá, y luego ya viene Centro y Sudamérica. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué sucede, Manuel? Pues es una necesidad. Y yo digo, es una necesidad básica. ¿Quieres tener productos en tu casa que no provengan de tu región, productos alimenticios? ¿Quieres tener este mouse, este celular, este estuche de lentes, este teclado, este cuaderno? Todo esto se tiene que transportar de los centros de producción, hablemos de alimentos o en general, se tiene que transportar de los centros de producción a los centros de venta, a los grandes centros de distribución. Pensemos en los supermercados. Y de los centros de distribución se tiene que distribuir a grandes supermercados, a centrales de abastos, de centrales de abastos y grandes supermercados, se distribuye para que en la tiendita de la esquina de tu casa puedas irte a comprar un refresco. O sea, es una cuestión de funcionamiento del país. Por eso lo que hizo Andrés Manuel fue, teníamos 6 refinerías abandonadas trabajando a una tercera parte de su capacidad instalada. Se han venido rehabilitando, han venido produciendo cada vez más. Unas instalaciones que te funcionen al 80-90% de la capacidad instalada, está muy bien. No esperemos que Dos Bocas procese 340,000 barriles diarios, pero si te procesa 300,000 barriles diarios, que es lo que se prevé para finales de este año, va a ser una contribución enorme. Dio un dato ayer Andrés Manuel en la mañanera cuando él decía, Dos Bocas está produciendo ya 150,000 barriles y dijo el 10%. Y después dijo a finales de año va sobre el 20%. Checa con los datos reales, porque pues Andrés Manuel redondea y dice, bueno, pues necesitamos 1,5 millones, el 10%, 150,000, el 20%, 300,000. Ahora, Manuel, nosotros a finales de este año, con Deer Park, que ya se pagó, y con Dos Bocas funcionando a un 80-90% de su capacidad, vamos a dejar de importar prácticamente petrolíferos. Más o menos la previsión es importar 50,000 barriles diarios. Que 50,000 barriles diarios es nada, ¿eh? Por eso te mostré datos de que en Europa requieren 2 millones de barriles diarios. Que tú compres todavía fuera 50,000, pues es nada. Se están construyendo 2 plantas coquizadoras, en Tula, en Salina Cruz.
Las plantas coquizadoras transforman combustóleo en gasolinas, va a aumentar nuestra producción de gasolinas. Es decir, a finales de este año, gracias a la 4T, vamos a ser autosuficientes y vamos a dejar de importar, ojo al dato importantísimo, en 2018 estábamos importando 600,000 barriles diarios de gasolinas y 240,000 barriles diarios de diésel. Si le sumamos queroseno y otros petrolíferos, cuando llegue el gobierno de la 4T en diciembre de 2018, este país, para que no se paralizara, tenía que comprar en el extranjero 900,000 barriles diarios de petrolíferos. Costo, 30,000 millones de dólares cada año que salían de México para comprar petrolíferos que se tenían que estar produciendo en el país. 600,000 millones de pesos. El presupuesto total anual de educación que se nos iba para, de manera kafkiana y absurda, que un país petrolero comprara en el extranjero derivados del petróleo. Aquí me faltaría el emoji, ¿no?, de los iconitos de WhatsApp con la manita así. En esas estamos, Manuel. Debemos estar de plácemes. La 4T ha demostrado una eficiencia muchísimo mayor que todos los gobiernos neoliberales. Por eso me gusta platicar con usted, doctor, porque con una pregunta, nada más una, ya salió una masterclass de media hora. Le preguntaba cuánto nos habíamos tardado en construir otra refinería y usted me dice 45 años. Y a lo mejor, como pasó tanto tiempo, a los medios de comunicación se les olvidó la importancia que tiene la construcción de una refinería, porque nadie, y cuando digo nadie, es nadie de medios tradicionales, doctor Valderas, lo puso en primera plana, como titular, por lo menos noticia de relleno hay en Foro TV. No, la inauguración de una refinería mexicana pasó desapercibida. Es más, todavía hay muchos mexicanos que no se enteran que ya está refinando Dos Bocas. Claro, porque el argumento que han estado utilizando los últimos 2 años de ¿y cuándo? ¿Y para cuándo refina Dos Bocas? La refinería que ni refina. Y como ya empieza a refinar, ya no hablan de ello y van a tirar al loco. Hay un silencio cómplice, doctor Valderas, pues para que el mexicano no se entere que ya Dos Bocas está haciéndole productivo al Estado mexicano. Mira, Manuel, como dice el dicho, dato mata relato, ¿no? Dato mata relato. En ningún lugar del mundo puedes construir una refinería para procesar 340,000 barriles diarios en menos de 4 años. Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Y que nadie me venga con cuentos que al día siguiente podías empezar a construir una refinería. Ja, 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 eso no existe. Te llevas al menos 6 meses en proyectar, en buscar el lugar donde la vas a construir. Se tiene que diseñar, tiene que haber toda un trabajo de ingeniería previo al inicio de la construcción de una estructura tan complicada. Pero eso es lo mismo en Estados Unidos que en Alemania o que en China. Lo que pasa es que la oposición y sus medios de comunicación patito exhiben una ignorancia total y una mala leche. O sea, simplemente cualquier cosa que hiciera el gobierno de la 4T estaba mal y buscaban pretextos, etc. Esta refinería se construyó en tiempo récord porque 2020 y 2021 se paralizó la logística a nivel mundial. A nivel mundial. Y yo no me perdía ninguna de las mañaneras en donde nos daban el avance de la refinería de Dos Bocas.
Tengo muy claro esos videos donde a veces estaba la ingeniera Rocío Nale, próxima gobernadora de Veracruz, y donde nos señalaban los equipos que se estaban construyendo en la India, en Italia, en Guadalajara, en Monterrey, porque la refinería le dio mucho trabajo, incluso aquí en Querétaro, a egresados de carreras de ingeniería, sin que tuvieran que irse a trabajar al sureste. Entonces, es una soberana estupidez, porque efectivamente las refinerías tardan, una del tamaño de Dos Bocas, 4 años. Agrégale 6 meses yéndose rápido de proyecto, ya teniendo la idea de dónde la vas a construir, ya te fuiste a 4 años y medio. Refinerías pequeñas en Estados Unidos, 10 veces más pequeñas, 10 veces más pequeñas que Dos Bocas, procesando 40,000 barriles diarios, tardan 6 meses en echarse a andar después de terminar la construcción. Y entre más grande, más te tarda. Y además hay etapas, Manuel. Seguramente Dos Bocas viene la primera etapa, puede ser una segunda etapa, una ampliación, porque ese es el mundo de la refinación de petróleo. Y nuestro mundo durante décadas va a seguir utilizando el petróleo. Basta ver que el pacto de Glasgow, de que para 2050 las grandes casas automotrices ya no iban a fabricar automóviles con motores de combustión interna, no lo firmaron ni Toyota, ni lo firmó Volkswagen, ni lo firmó el grupo franco-japonés Nissan, Mitsubishi, Peugeot, no lo firmó, no, Renault, no lo firmaron. Era evidente, estamos hablando aquí del 2050, dentro de 30 años, Manuel, no lo podían firmar por el enorme esfuerzo de reconversión industrial, ¿no? Y porque además tienes que generar toda una infraestructura, toda una tecnología, tienes que resolver problemas científicos. Entonces, Dos Bocas nos va a dar un muy buen beneficio. Terminaría diciéndote, en el gobierno de la 4T, Pemex le ha dado a la hacienda pública casi 4 billones de pesos. Y mira, aquí como dice Jorge Narro, el petróleo se usará por siempre en plásticos y derivados. Claro, como dice Jorge Narro, mira, aunque todos los automóviles fueran eléctricos, pues mucho gusto, porque la mayor parte a nivel mundial de generación de energía eléctrica viene, oh Dios, de hidrocarburos. Viene del Ahora, gas. sí, doctor, y usted sabe que este espacio, pues gracias a Dios y al apoyo de la gente, es bastante visto, y por ser muy visto suele tener bastante apertura con los comentarios. Y hay alguno que le pone, que también igual sirve de pregunta para usted, no, que en modo, obviamente simpatizando con la oposición, alguien le pone a usted: que diga ese doctor, ¿para cuándo Dos Bocas va a dejar la gasolina a 10 pesos como prometió Andrés Manuel? Bueno, mira, no, yo simplemente le diría que está muy desfasado esa persona. Esa propuesta de gasolina a 10 pesos fue hace 10 años, en 2014. Ya no vi ni siquiera quién hizo el comentario, pero mira, a quien hizo el comentario yo le recordaría que al inicio del sexenio de Felipe Calderón, la gasolina magna costaba 5 pesos el litro. 5 pesos el litro en 2006. Para 2012 costaba el doble, 10 pesos, un aumento del 100%. Después, con Peña Nieto la toma a 10 pesos y deja el litro de la gasolina magna en 20.50. Es en ese contexto, es en ese sexenio donde Andrés Manuel señala que el litro de la gasolina debería costar 10 pesos, pero no lo dijo ni en 2018, ni mucho menos en 2024. Ese es el problema que tiene la oposición, Manuel. Es muy patito.
sacan cosas fuera de contexto, no entienden, pero además deberían de agradecer que el gobierno de la 4T, en un sexenio, la gasolina solo ha aumentado un 10%. Pero si tomamos en cuenta la inflación, ha disminuido el precio de la gasolina con respecto a la economía real. Entonces son patrañas. Eso de que le reclame a 10 pesos se lo deberían de reclamar al PRI y al PAN, que yo le recordaría a la persona que escribió eso, que si no se acuerda de los famosos gasolinazos, en donde el PRIAN aumentaba el precio de la gasolina sí o sí cada primer día de mes, independientemente de que el precio del barril del petróleo mexicano subiera o bajara. Y yo le recordaría a esa persona que Felipe Calderón tuvo el precio del barril de petróleo mexicano a más de $100, más de $100. En este sexenio han dado en promedio de 70, ha llegado a bajar a 50, significan menos ingresos. Ahora, esta persona que escribió eso, él hace finta que no se acuerda, pero 36 millones de mexicanos que votamos por el segundo piso de la 4T, lo tenemos clarísimo. Nos acordamos cuál era el precio de la gasolina con el PRI y con el PAN. Así es que en ese sentido, eso es falso. Es una propuesta que no hizo Andrés Manuel para su sexenio. Hay algunos que afirman, doctor, que si en vez de Andrés Manuel hubiera seguido gobernando la hoy oposición, el precio de la gasolina, yo iba a decir 30 pesos, pero usted me dice 40. Si nos vamos a que con Calderón en un sexenio aumentó al doble y con Peña Nieto en un sexenio aumentó al doble, la lógica nos dice que en este sexenio se nos iba a disparar otro aumento del 100%. Estaríamos pagando la gasolina a 40 pesos, la magna, con cualquier pretexto, Manuel. La guerra en Ucrania, la toma violenta del Capitolio, que Biden renunció, que perdió Rishi Sunak las elecciones en el Reino Unido. Yo les recuerdo que nos recortaban el gasto público, por ejemplo, por el Brexit. O sea, era cualquier pretexto, ¿eh? Yo creo que si tú señalas un 30%, sería un aumento apenas del 50%, pero la tendencia no era esa, ¿eh? La tendencia era aumentos del 100%. Para finalizar, doctor, la doctora Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa dijo que no está dentro de sus planes construir otra refinería. Y yo me acuerdo mucho de una conversación que tuvimos en donde usted me afirmaba que ya después de Dos Bocas y de Deer Park no era necesaria una novena refinería, que ya no era necesaria otra y que con estos estándares ya podíamos tener o ir considerando la autosuficiencia energética y producir lo que consumimos. Tiene que ver con el consumo. Mira, si nos mantenemos en un consumo de 1.400.000 barriles diarios, con las 8 refinerías que tenemos es suficiente. Tomando en cuenta que sí va a avanzar el uso de autos híbridos, el Tren Maya, tren eléctrico, el uso de tranvías, la apuesta de la doctora Claudia Sheinbaum a la electromovilidad en Ciudad de México. Se va a incrementar, Manuel, el uso de automóviles eléctricos, automóviles híbridos, pero no va a ser inmediato ni va a ser en el corto plazo. ¿Eso qué va a pasar? Pues que vamos a dejar de usar ciertas cantidades de petróleo para fabricar gasolinas, para fabricar diésel, pero se va a seguir utilizando petróleo para la industria petroquímica. Entonces yo coincido con la doctora Claudia Sheinbaum, y sí, efectivamente aquí yo lo había señalado, pero ¿yo en qué me baso, Manuel? En nuestro consumo. Si vamos a seguir consumiendo 1.400.000 barriles diarios de petrolíferos, ya no se necesita ninguna otra refinería. Ahora, ojo, se están construyendo refinerías en el mundo, ¿eh? La India está construyendo refinerías, China está construyendo refinerías.
países, Corea del Sur está construyendo refinerías, países no petroleros siguen construyendo refinerías, por una razón muy sencilla. Te mostré la gráfica. Para los europeos no importan gasolinas de los Estados Unidos. Ellos importan petróleo para fabricar sus gasolinas en su propio territorio, que es como debería de ser. Entonces sí es correcta la apreciación de la doctora Claudia Sheinbaum de que ya no necesitamos refinar. Con esto es más que suficiente, pero fueron dos, ¿eh? Fue Deer Park y fue Dos Bocas. Doctor Ángel Valderas Puga, le agradezco mucho tenerlo en este espacio. Te envío un fuerte abrazo, maestro. Sabes que te queremos, te apreciamos mucho. Un abrazo a Titus, que anda. ¿Sí es Titus o ya son más? No, es Titus, nada más que andaba perdido. Y como dice por aquí, dice Angie Green que Titus sabe más que Doña Gelatinas. Mira, del sector energético, este gato sabe más que Xóchitl Gálvez, 100% seguro. Perfecto, doctor. Le envío un fuerte abrazo. ¿En donde lo podemos encontrar en redes? Mis redes sociales facilísimas: Ángel Valderas, YouTube, X, Facebook. Y por ahí estoy dando una serie de charlas. Voy a estar en Cholula, Puebla, en el INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, justamente sobre el sector energético. Voy a estar en Jalapa, también hablando sobre el sector energético. Voy a estar en Tijuana, vamos hasta Tijuana, allá es sobre la reforma judicial. Luego voy a estar en Ciudad Hidalgo, Michoacán, hablando sobre la reforma judicial en la tarde y con maestros en la mañana. Es decir, ando de gira, Manuel. Pues vamos a estar al pendiente de de todas sus actividades, doctor. Yo le envío un fuerte abrazo y por lo pronto que esté muy bien. Hasta luego. Es el